más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit, nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción. Déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio. Un análisis del panorama laboral en México y el mundo. Un programa para potenciar el talento humano, impulsando el crecimiento de las empresas a través de sus colaboradores. Dominio Talentia MX, con Elías Michazaga. En la edición de diciembre-enero de la revista Mujer Ejecutiva, Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México, habla sobre la revolución digital en tiempos de pandemia, lo cual es un tema crucial para prosperar en soluciones que faciliten la transformación e inclusión digital y de esta forma lograr conectar al mundo. Consulta la edición digital de la revista Mujer Ejecutiva en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Migración, COVID y desarrollo, los temas abordados por los presidentes López Obrador y Joe Biden en llamada telefónica. Gobiernos estatales y empresas privadas podrán comprar vacunas anti-COVID. Permiten apertura de más negocios en Ciudad de México, pero continúa el semáforo rojo. Se incrementa el precio por consumo de agua en Ciudad de México. Se disparan internamientos en hospitales. La Secretaría de Salud anuncia acuerdo para que se produzca más oxígeno. Sí habrá Juegos Olímpicos. El Comité Internacional dice contar con el apoyo del primer ministro japonés. La Corte va contra la política energética del gobierno. George Bush construyó más kilómetros del muro con México que Donald Trump. La borrasca o tormenta Hortensia azota varias regiones de España. Con vientos de más de 150 kilómetros por hora, ha arrancado techos de casas, árboles y ha dejado una enorme estela de daños. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta es la crónica de hoy, viernes 22 de enero. Hay permiso. El que quiera comprar las vacunas, solo pues que nos presente el contrato de la compra. We need to act like we're in a national emergency. The trial will be held in the United States Senate. Please take it back to your people. Take it back to your congregation. Cambio de rumbo. El presidente dice sí a la adquisición de vacunas anti-COVID por parte de gobiernos estatales, de empresarios, de particulares, de cualquier persona. La información con José Luis Puertas. Que siempre sí. Los estados y el sector privado sí podrán adquirir vacunas anti-COVID, anunció el presidente López Obrador, siempre y cuando las compren y apliquen antes de que el gobierno federal cubra esos lugares de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Así lo dijo. Hay permiso. No hay ninguna prohibición del que quiera comprar las vacunas, solo pues que nos presente el contrato de la compra y que la vacuna sea de calidad. Ante este anuncio, de inmediato hubo reacciones por parte de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional.
Actuaremos de inmediato para subsanar el vacío de las vacunas, aseguraron los gobernadores, porque es urgente corregir el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal. Falta saber cómo conseguirán las vacunas antes que el gobierno. Para las noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Más tarde, la Alianza Federalista emitió un comunicado en el que señala que aunque el anuncio de la posibilidad de adquirir vacunas es engañoso y tardío, harán un esfuerzo por conseguirlas. Los gobernadores también señalaron que no están de acuerdo en que se vacune primero a las personas que viven en sitios alejados como rancherías, porque es donde menos contagios hay, dicen estos gobernadores. Calificaron esa decisión de ocurrencia o corazonada sin criterio epidemiológico. Entre los riesgos de la nueva realidad, que no es nueva normalidad, es nueva realidad que vivimos, está el trabajo desde casa, el llamado home office. Millones de personas ya laboran en esa modalidad que tiene, como todo, pros y contras. La información con Mónica Esquivel. El pasado 23 de marzo se determinó una cuarentena obligatoria en México y a partir de ese día cambió la rutina de la mayoría de los mexicanos. Un día después de dicho ordenamiento, muchos trabajadores tuvieron que empezar a adaptar procesos y llevar a cabo todas sus actividades vía remota. Sin embargo, algunos otros trabajadores fueron obstaculizados por su propia realidad, porque muchos de ellos no pudieron trabajar porque no contaban con una computadora, con internet o incluso con luz. Ante esta problemática, legisladores mexicanos decidieron tomar cartas en el asunto y regular dicha modalidad de trabajo. ¿Pero en qué consistió esta nueva normatividad? También es importante señalar que en los últimos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se modificó el artículo 311 de dicha ley para que las y los empleadores, es decir, los patrones, contribuyan en una cierta parte con los gastos de internet y de luz, por ejemplo. Y esto, pues evidentemente, termina beneficiando a las y los trabajadores. Además, esta nueva regulación estipula que los empleados no pueden trabajar después de su jornada normal. Esto se realizó con el objetivo de evitar la explotación laboral. El home office por fin está normado, por lo que las personas que sean víctimas de algún delito deben de denunciar. En caso contrario de que no se respeten los derechos de los trabajadores, estos pueden denunciar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o a la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel. Sobre este tema de home office te hago una pregunta. Esta noche, ¿le dedicas más horas al trabajo haciéndolo desde casa? Es decir, ¿trabajas más horas en home office que cuando ibas a la oficina? Participa a través de @BMDigital en todas las redes sociales. Este es el reporte COVID en México. Casos confirmados 1.732.290. Casos en 24 horas 21.007. Muertes 147.614. Muertes en 24 horas 1.440. Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo del 25 al 31 de enero. El gobierno de Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria es del 88% y que hay 7.319 personas hospitalizadas por COVID, de las cuales 1.857 se encuentran en terapia intensiva, es una cifra altísima, y que de las 110.000 dosis aplicadas en la ciudad, 3.000 han inmunizado a personal médico de hospitales privados, médicos y enfermeras. Como parte del programa Activar sin arriesgar, a partir del lunes se permitirá la apertura de algunos giros comerciales, entre ellos papelerías, proveedores de restaurantes, ópticas y autocinemas, y se analiza la posibilidad de que centros comerciales y tiendas departamentales puedan reabrir a partir del lunes 1 de febrero. Estos comercios permanecen cerrados desde el 19 de diciembre, cuando la ciudad fue declarada en semáforo rojo. Tenemos más información, los detalles de esa llamada entre el presidente López Obrador y Joe Biden. Regresamos de volada. El 80%
90% de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. 1 de cada 6 personas la desarrolla de forma grave y tiene dificultad para respirar. Personas mayores o que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera grave. Solo el 2% de las personas que han contraído el COVID-19 han muerto. Si presentas tos, fiebre y dificultad para respirar, no dudes en buscar atención médica. Hoy en día en México y el mundo la seguridad es uno de los bienes más valiosos para las personas. Escuadra, empresa líder en seguridad y protección integral, lo sabe porque tiene más de 12 años de experiencia. Escuadra ofrece protección residencial, corporativa, industrial y comercial. Escuadra cuenta con guardias entrenados y capacitados de manera constante y un equipo de reacción inmediata ante contingencias. Honestidad, profesionalismo, confiabilidad y legalidad son los valores que nos distinguen. Escuadra ofrece servicios de control de acceso, sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas de intrusión y perimetrales y central de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana. Escuadra, empresa líder en seguridad integral. En ascenso las hospitalizaciones en México. Entre la última semana de diciembre y hoy han ingresado en promedio 300 personas diario para su atención por COVID, la mayoría con cuadros críticos, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud. En Ciudad de México y la zona metropolitana, las familias que buscan atención hospitalaria se enfrentan a una respuesta lacerante: no hay lugar. El 10 de diciembre, el informe técnico reportó que la ocupación hospitalaria era de 70% y 11,000 casos nuevos. En poco más de un mes, la cifra por día se duplicó porque se superaron los 22,000 nuevos casos. Esto es resultado de los festejos decembrinos. Esta tarde, BBC News publicó que en México no hay espacio, ni tanques de oxígeno, ni medicamentos, y que los hospitales están al borde del colapso. Por lo pronto, la Secretaría de Salud anunció un acuerdo con las empresas que producen oxígeno para consumo humano para que den prioridad a su generación y advirtió que vigilarán los precios. Vamos a ver si es cierto. En Ciudad de México, los restauranteros quieren más horas. Aunque se les ha permitido abrir en terrazas y espacios abiertos hasta las 6 de la tarde, desean ampliar el horario de atención. Su intención es que les permitan dar servicio hasta las 10 de la noche, porque entre 6 de la tarde y 10 de la noche es cuando más comensales tienen, cuando más clientes. La información completa sobre este tema la encuentras en www.mundoejecutivo.com.mx, en un reportaje muy amplio. La próxima semana se inicia en México la fase 3 de las vacunas CureVac y Novartis, anunció el canciller Marcelo Ebrard. También informó que están por presentarse los resultados de la vacuna CanSino, que desde octubre hizo pruebas en 15,000 voluntarios en México. Mañana inicia el proceso de vacunación de maestros en Campeche. El presidente López Obrador tiene la intención de que en febrero puedan comenzar las clases presenciales en ese estado, el único en semáforo verde. Si tienes planeado viajar a Estados Unidos, esto te interesa. A partir del martes 26 de enero, el próximo martes, los viajeros deberán presentar el resultado negativo de una prueba PCR, esta prueba de sangre, de no más de 3 días antes de abordar un avión con destino a Estados Unidos. Además, las autoridades de ese país piden guardar cuarentena de 7 a 14 días al ingresar y el uso obligatorio de cubrebocas. Ayer el presidente López Obrador dijo que no había prisa por llamar a Joe Biden, pero hoy habló con él. En redes sociales publicó que trataron asuntos relacionados con la migración, la pandemia, la cooperación para el desarrollo y el bienestar, y que todo indica que habrá buenas relaciones entre ambos países. Señaló que el presidente Biden fue muy respetuoso y amable. Llama la atención que en la foto aparece, además de Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad Nacional,
Aparece Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia. El presidente cena esta noche en Monterrey con empresarios regiomontanos, con la cúpula empresarial. El encuentro fue organizado por Alfonso Romo, quien continúa siendo su principal enlace con el sector privado. De otro lado, la Cancillería informó que el gobierno de Estados Unidos dio su beneplácito a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México. Joe Biden lleva apenas 3 días despachando desde la Casa Blanca, pero ha estado muy activo como Spiri González, como para dejar en claro que las cosas han cambiado y que Estados Unidos toma un nuevo rumbo. La historia con José Luis Puertas. La intención de Joe Biden al inicio de su mandato es revertir con calidad de urgente los 4 años de la administración Trump. De inmediato emprendió acciones. Respecto al COVID, regresó a su país como miembro de la Organización Mundial de la Salud. Ante la proyección de que para febrero habrá 500,000 de muertos en Estados Unidos, propuso un plan para vacunar a 100 millones de personas en solo 100 días. Decretó ayuda alimentaria para los más desfavorecidos a causa de la pandemia. 30 millones de personas beneficiadas por un millonario plan de rescate. Impuso la obligación del uso de mascarillas y distancia social en edificios públicos y cuarentena para viajeros. En cuanto al cambio climático, incorporó nuevamente a Estados Unidos a los Acuerdos de París, del que forman parte 189 naciones, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También rescindió los permisos para la construcción y explotación de un oleoducto que transportaría hidrocarburos de Canadá a Estados Unidos. En materia de migración, le dio nueva vida al programa DACA, que protege a los Dreamers, aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Suspendió las deportaciones durante 100 días, revertió la prohibición contra viajeros e inmigrantes de varios países con mayoría musulmana. Tiene una propuesta para otorgar la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes ilegales. Eliminó la palabra alien, extranjero, que tiene connotaciones negativas de la reforma migratoria. Frenó la construcción del muro y suspendió la fórmula del tercer país seguro, aquel como México, en donde debían esperar los inmigrantes la respuesta a su solicitud de asilo. Ha formado el gabinete más diverso en la historia de su país. Entre los nombrados y los que están cerca de serlo, 50% de los secretarios y puestos de alto nivel son personas de color. Mujeres hay varias y de orígenes diversos. Además de Kamala Harris, la vicepresidenta de ascendencia india y jamaiquina, está Marcia Fuchs en vivienda y Deb Haaland, secretaria del Interior. Lloyd Austin es el primer afroamericano al frente de la Secretaría de Defensa. En Seguridad Nacional nombró a Alejandro Mayorkas, de origen cubano. En Salud a Javier Becerra. En Educación a Miguel Cardona. Sus nombres lo dicen todo. El secretario de Transporte es Peter Buttigieg, abiertamente gay, y la secretaria asistente de Salud, Rachel Levine, transexual. Revocó la prohibición del servicio militar para personas transgénero y propuso mejoras en los derechos sociales de los empleados de gobierno. Además, buscará una prórroga de 5 años para el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, iniciativa que ha sido aplaudida por Rusia y que pretende estabilizar la relación entre ambos países. Esto es apenas el inicio, pero por lo pronto se nota la mano de Biden, al parecer una mucho más suave y menos violenta que la de su antecesor. Para las noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Y esto en 2 días, así de rápido. ¿Y qué pasa? ¿Siempre sí Juegos Olímpicos en Tokio o no? Después del corte te tendré los detalles. Regresamos de volada. Hola amigos, soy Alejandro Ramos y los invito a estar en Perspectiva Política. Tenemos invitados de primera línea, protagonistas de la política y analistas expertos en esta materia. Yo fui gobernadora de un estado que depende mucho de los recursos de la federación y el recurso que te da la federación es fundamental para el presupuesto que tiene el estado. Los invitamos. ¿Estás cansado de cargar con tus revistas o periódicos cuando sales de casa y pagar por ellos precios muy absurdos? ¿Cansado de ver series y documentales en la televisión con pésima conexión cuando terminas de trabajar? No te preocupes, llegó Ready, la plataforma digital más innovadora en el mercado, en donde puedes encontrar más de 10,000 títulos en un solo clic. No importa si estás en México o en cualquier parte del mundo.
lleva siempre contigo un universo literario. Suscríbete ahora y recibe un mes gratis. Ready, la plataforma editorial que está revolucionando la forma de leer. Jubilaciones, Afore, IMSS, ISSSTE, no entiendo. No te preocupes, en Ecosociales te llevamos de la mano, te asesoramos para que tengas todo el contexto en materia de seguridad social. Acompáñanos todos los miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Un espacio de asesoría para tu bienestar social. Ecosociales. Al parecer sí habrá Juegos Olímpicos este año. Ayer te informé que de acuerdo con el diario The Times, Japón habría decidido cancelar los Juegos y buscar la candidatura para el año 2032. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional afirmó que continúan los planes para que el 23 de julio se inauguren, en tanto que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dijo que quiere que los Juegos Olímpicos de Tokio sean el símbolo de la victoria de la humanidad sobre el coronavirus. Vamos a la miscelánea internacional. A pesar de todas sus promesas, amenazas y alardes, Donald Trump no fue el presidente que levantó más kilómetros del muro en la frontera con México. Durante su administración se construyeron 386 kilómetros, mientras que George W. Bush, en sus periodos de 2001 a 2009, 2 periodos de 4 años cada uno, por supuesto, levantó un poco más del doble, 781 kilómetros, porque tuvo el doble de tiempo. Se fue Trump, pero los demócratas no lo han guardado en el cajón del olvido. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, anunció que en la semana del 8 de febrero iniciará el juicio político o impeachment contra el expresidente por incitar a la insurrección el pasado 6 de enero. En la oficina oval de la Casa Blanca, Donald Trump ordenó colocar un botón rojo, pero no servía para lanzar misiles nucleares. No. Trump lo oprimía cuando quería que le llevaran una Coca-Cola Light, su bebida favorita. Ese botón ya no existe. Murió el legendario beisbolista Hank Aaron a los 86 años. Fue el primero en romper la marca de 714 home runs impuesta por Babe Ruth. Concluyó su carrera con 755 cuadrangulares. En estos tiempos de pandemia, el estrés causa más problemas de los que creemos, de lo que nos imaginamos. Lo estamos padeciendo y muchas veces no lo notamos. La nota con Mónica Esquivel. La distancia social, las noticias lamentables, el no poder dar un abrazo y el no ver gente ha afectado la vida emocional de muchos mexicanos y mexicanas. Y es que a 10 meses de que inició la cuarentena en México, miles de personas aseguran padecer ansiedad, depresión, estrés, entre otras enfermedades mentales. La raíz de dichos problemas mentales se debe en gran parte al preocupante contexto sanitario, pero también al ambiente presente en casa. Debido al confinamiento derivado de la pandemia por COVID-SARS-CoV-2, las personas se han visto afectadas física y emocionalmente por muchos motivos: economía, salud, pérdidas de personas cercanas, entre otras, lo que provoca que experimenten diversos trastornos mentales como la depresión o ansiedad severas. Otro de los problemas es el estar en el mismo espacio físico durante mucho tiempo con las mismas personas, lo que ha derivado en el incremento de casos de violencia doméstica y el uso o abuso de sustancias. Sin embargo, no todo está perdido, porque las personas que viven problemas de violencia familiar pueden pedir auxilio y los demás pueden implementar nuevas actividades de su rutina para olvidar al menos por unos momentos el confinamiento. Para contrarrestar este problema se han instalado líneas telefónicas de atención psicológica gratuitas. Se recomienda que las personas busquen diversos tipos de entretenimiento y distracción, como el armar algún rompecabezas, organizar juegos familiares, caminar, tratar de hacer ejercicio en casa y llevar una dieta sana. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel.
La Suprema Corte prevé dar marcha atrás a la política energética del gobierno. Declarará que esa política obstaculiza la competencia en la generación y suministro de energía eléctrica, además de que beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. El miércoles 27 la Corte revisará el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales y resolverá la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, contra la política de la Secretaría de Energía. Ya hay respuestas a las acusaciones del presidente López Obrador sobre la actuación de la DEA en el caso del general Salvador Cienfuegos. Mike Vigil, exdirector de operaciones de la DEA, aseguró que las autoridades de Estados Unidos corroboraron todos los datos antes de presentar los cargos contra el general Cienfuegos. Vigil envió un mensaje duro a México. Dijo que en vez de acusar a la DEA, el presidente debería limpiar su propia casa de corrupción. Así de fuerte la respuesta. Vamos a ver si el presidente se sube a ese ring. Se confirma la investigación sobre una nueva estafa maestra por 400 millones de pesos. Ahora es en el Consejo de la Judicatura Federal. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó una red de desvíos de recursos de la Judicatura. Se trata de contratos firmados en 2016 por Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fuera director general de Inmuebles y Mantenimiento durante la gestión de Luis María Aguilar. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, los contratos beneficiaron a un grupo de empresas fantasma supuestamente establecidas en Jalisco. Cabe señalar que el implicado, Pérez Maqueda, fue removido de su cargo en 2017 luego de que se le encontraron 3 millones de pesos en efectivo en la cajuela de su coche. Así el angelito. Vamos con la miscelánea nacional. En Ciudad de México las tarifas de agua aumentan. Si se exceden los 60,000 litros de consumo en los 3 primeros bimestres, habrá un sobrecargo de 35% a la cuenta. Así lo informó el Sistema de Aguas. Este incremento a la tarifa está dirigido especialmente a 165 colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Twitter suspendió cuentas afines al presidente López Obrador. Esto, dice Twitter, por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma. Por manipulación se refiere a llevar a cabo acciones masivas o engañosas que confundan a las personas. Twitter no especificó cuántas cuentas había suspendido y señaló que realiza autentificaciones para comprobar si las cuentas pertenecen a personas o a robots. Algunos internautas acusaron a Twitter de censurar la libertad de expresión. Murió el cineasta José Ángel García, padre del actor y también director Gael García Bernal. Tenía 62 años y estaba hospitalizado a consecuencia de una fibrosis pulmonar. También falleció la actriz y comediante Lupe Vázquez, recordada por su papel de enfermera en la serie de televisión Doctor Cándido Pérez, dirigida durante muchos años por Jorge Ortiz de Pinedo. Además, era libretista. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas denuncia que la Fonoteca Nacional no podrá cumplir con sus funciones a causa de los recortes presupuestales. Varias asociaciones se sumaron al reclamo. Ahora vamos a Madrid con José Antonio Bisner. Adelante, José Antonio. Muy buenos días, Alberto. Un día teñido de rojo en las bolsas europeas. Empezaba el día con la mirada puesta en un incendio en India que se padeció la pasada madrugada en una de las principales fábricas que estaban fabricando esa vacuna del coronavirus, sobre todo la AstraZeneca y también la de Oxford. Y se ha acabado el día con ese informe, se puede leer por ejemplo en Financial Times, de cómo Europa está golpeada porque por el momento en el que se pidieron las vacunas, sobre todo, al final estas van a llegar en una cantidad, se esperaban 100 millones de vacunas en el primer trimestre, llegarán 50. Y eso está siendo un lastre, un peso muy grande para las economías europeas, que ven cómo cada vez se reduce más la cantidad de vacunas que parecía que podían llegar. Dudas sobre el momento en el que se pidió, dudas sobre la fuerza de la Unión Europea a la hora de ponerse en la cola para recibir esas vacunas. La realidad es que hoy podemos ver los mercados teñidos de rojo, mirando esa vacuna, mirando la recuperación que cada vez se retrasa más y mirando sobre todo a cómo los países europeos van ampliando el confinamiento. Hoy, por ejemplo, Boris Johnson ha dicho que la cepa británica es un 30% más mortal que la cepa primera en la que conocimos el coronavirus.
Muchas gracias, José Antonio Wisner, desde Madrid. Y este es el resultado de la pregunta que te hice hace unos minutos. ¿Trabajas más horas en home office? El 100% dijo que sí. Este es un gran tema. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes a las 10. Gracias. Las noticias de México y el mundo